Este piloto automático es lo que se llama the wandering mind, la mente que divaga, y que es la fuente de la infelicidad. Estar en piloto automático. El ruido mental reduce tu capacidad de aprender, reduce tu capacidad de procesar la información, reduce tu capacidad de incorporar nuevas habilidades. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor Mario Alonso Puig y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. Este fue mi primer maestro. Yo estaba de cirujano en Boston y él estaba de cardiólogo en el hospital de enfrente. Me formé con él, me interesé por su vida y le tengo una gran admiración. El doctor Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard y profesor titular de cardiología del Hospital Deaconess, que son los hospitales de la Universidad de Harvard, era un hombre muy preocupado con la hipertensión arterial. Vosotros sabéis que la hipertensión arterial es una cosa muy común y que la persona que lo padece, si sabe que lo padece, si tiene un poco de cuidado con la sal, si hace un poco de ejercicio, no tiene sobrepeso, etcétera, y con medicación va bien. Pero claro, el doctor Benson se dio cuenta de que muchos de sus enfermos había momentos en los que se ponían nerviosos, se ponían más tensos. ¿Quién no se pondría más tenso en un problema de circulación o lo que sea? Tenían subidas de la tensión arterial que eran peligrosas. Y entonces él decía, ¿será posible encontrar una forma para reducir la tensión arterial a cifras normales sin tener que usar cantidades masivas de medicación que tienen efectos secundarios? La medicina decía que eso era imposible. Se sabía obviamente que cuando una persona está tensa, está estresada, activa una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático. Un sistema nervioso que lo que hace es ponerte en situación de alarma. Y todos nosotros tenemos en los lóbulos temporales del cerebro, a la altura de las orejas, unos núcleos que se llaman amígdalas y que están en el cerebro. Porque en una ocasión se me olvidó decirlo. Una persona se me puso súper pálida. Yo no sabía qué le pasaba, pero estaba pálida y dije, algo le pasa a esta persona. Me acerco y le digo, ¿se encuentra usted bien? Y me dijo, no. Digo, ¿pero qué le pasa? Y dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. La confusión viene de que amígdala viene del griego, quiere decir forma de almendra, igual que estas. Pero son núcleos en el cerebro y es el detector de peligro. Cuando tú piensas que estás en peligro, el detector se activa. Y al activarse ese detector en la amígdala, el núcleo central de la amígdala, pone en marcha el sistema nervioso simpático y una de las cosas que hace es subir la tensión arterial. Entonces, claro, Benson dijo, si hubiera alguna forma de reducir la actividad del sistema nervioso simpático, si consiguiéramos que este sistema no se activara de forma tan habitual, mis enfermos estarían mejor. Pero la medicina decía que era imposible. Ahora bien, había un suizo, Walter Rudolf Hess, que era un oftalmólogo y que se convirtió en investigador, que ganó en 1949 el Premio Nobel de Medicina y que había descubierto en el cerebro una estructura que se llama el diencéfalo, y en el diencéfalo había encontrado un núcleo, que en realidad corresponde al hipotálamo anterior, y que era un núcleo capaz de activar la respuesta contraria, es decir, producir un estado de calma, contrarrestar la activación del sistema nervioso simpático. Lo había estudiado en gatos, pero claro, no había manera de saber si eso podía aplicarse a humanos. Obviamente el ser humano tiene también esos núcleos, pero cómo llegar a ese núcleo, cómo activar ese núcleo para que se produjera esta respuesta de relajación del organismo en una situación donde antes había tensión. Y este hombre, obsesionado, como os digo, por mejorar la función cardíaca, por intentar que este corazón que todos tenemos latiera con más sosiego, con más paz, con más tranquilidad,
no paraba de buscar algún tipo de forma para activar ese núcleo. Pero claro, la medicina decía que ese núcleo está tan profundo en el cerebro que no se puede activar. Hasta que por una serie de curiosas casualidades, no entraré mucho en detalle, pero cayó en sus manos un libro que le hablaba de que la comunidad budista era capaz de hacer cosas con su cuerpo que parecían imposibles. Y no hablo de levitación porque nadie ha probado que la levitación exista. No digo que no exista, pero nadie lo ha probado. Pero sí que eran capaces de activar cosas en el cuerpo que solo eran posibles, que solo se podían activar si sabían la vía a ese núcleo, al núcleo trofotrópico del hipotálamo. Entonces él viajó al norte de la India, la comunidad tibetana en el 59 tuvo que salir del Tíbet por la invasión china, y estaban en Dharamsala a 7.000 pies de altura, y empezó a hacer registros de los monjes en meditación. Y dijo, han encontrado el camino. Saben cómo activar este núcleo. Pero ¿qué es lo que hacen? Si la sensación es que solo cierran los ojos. No da la sensación de que hagan más. Yo he visto las filmaciones, las he visto en Boston, y son increíbles. Entonces dijo, esto lo tengo que investigar con más profundidad. Y creó el Instituto Mente-Cuerpo en la Universidad de Harvard. Y lo que él vio es que efectivamente ciertas prácticas muy antiguas que están basadas en las enseñanzas de Buda activan ciertos centros del cerebro que a su vez ponen en marcha esta respuesta de relajación, pero no cuando una persona está en la playa, porque cuando uno está en la playa, debajo de un cocotero, lo más que te puede tensar es la preocupación de que te caiga un coco. Pero si no estás ahí relajado, ¿dónde te vas a relajar? Lo importante es que esto se podía aplicar en el día a día, cuando antes previamente la persona estaba tensa. Y era muy importante estudiar en profundidad esto, porque un científico de Canadá, no de originalmente Canadá, él era húngaro, pero vivía muchos años en Canadá, dijo que cuando una persona está en equilibrio, pero algo empieza a alterarla, y esta persona se resiste y se resiste lo que puede, pero no consigue vencer el obstáculo, llega un momento en el que llega la fase de agotamiento, fase muy dañina para la salud. Entonces Benson dijo, si yo consigo estudiar a fondo esta respuesta, si veo una forma sencilla de enseñarla a mis enfermos, ten en cuenta que era cardiólogo y es lo que quería, enseñarla a sus enfermos para que estuvieran mejor, puedo conseguir beneficios. Y fue el primero en la historia que empezó a hacer registros médicos para ver lo que pasaba en estos estados meditativos. Y ahora os voy a enseñar una serie de estructuras, os las voy a describir a los que estáis fuera. El encéfalo humano es muy complejo, es de una complejidad extraordinaria. Tiene aproximadamente unos 100.000 millones de neuronas con 100.000 billones de conexiones. Es una cosa verdaderamente portentosa. Hay una serie de estructuras, la amígdala os la he comentado, no la veis los que estáis fuera, pero está a la altura de las orejas. Pero hay una estructura también muy interesante que es el hipocampo. Todos sabemos que vivimos en una época muy compleja. No es un mundo en cambio, es un cambio de mundo. Todos tenemos que aprender a hacer cosas nuevas, a desarrollar nuevas habilidades, manejarnos mejor con las tecnologías digitales. Y todo esto precisa de nosotros una velocidad para captar información, procesar información y manejarla superior a lo normal. Para eso hace falta una estructura llamada el hipocampo. Se llama así por su forma de caballito de mar. No lo podéis ver, es una pena los que estáis fuera, pero es un encéfalo tridimensional girando, es un encéfalo humano, es una resonancia funcional magnética. Me dan ganas casi de meterme aquí y abrazarlo, ¿verdad? Es como si saliera, ¿verdad? Es precioso, ¿eh? Cosa más bonita. Pues esto que veis en colores, ese es el hipocampo. Pues una de las cosas más fascinantes que se vio es que cuando una persona entra en estos estados de calma interior, de sosiego, de paz, donde, fijaros, no huye del mundanal ruido exterior, huye del ruido interior, de esta mente que es como una jaula de grillos, que es un parloteo constante, que te hacen una faena por la mañana y estás todo el día, anda que la faena que me hizo, menuda faena. Pero esto no se queda así.
esto, no sé qué así. Y por la noche, no en el día siguiente, tengo que pensar cómo devolver la faena. Pero es que parece que nos convertimos en vacas rumiando. Bueno, pues una de las cosas que se observó, sobre todo por la doctora Zara Lazar del Hospital General de Massachusetts, también dentro del grupo de Harvard, una de las cosas que se observó es que cuando uno consigue no parar ese parloteo, porque ese parloteo va a seguir, es lo que hace, es lo que fabrica la mente, lo que se llama la mente dualista. Pero cuando tú consigues que no te atrape, entonces los hipocampos, los centros de la memoria y el aprendizaje aumentan en volumen. Fijaos la importancia que esto tiene. Es decir, el ruido mental reduce tu capacidad de aprender, reduce tu capacidad de procesar la información, reduce tu capacidad de incorporar nuevas habilidades. Claro, para poder ver esto, ha hecho falta el desarrollo de tecnologías muy complejas como la que os he mostrado, de resonancia, funciones magnéticas, etc. Este es otro de los grandes pioneros. Durante una época coincidieron el doctor Herbert Benson y él. Él es biólogo, especializado en microbiología, tiene un doctorado en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está al otro lado de Boston, está en la ciudad de Cambridge, enfrente de Boston. Y esta persona había practicado el mindfulness, esta metodología, este abordaje para generar espacios de paz interior, de calma y de sosiego. Lo había utilizado muchos años de su vida. Y él había notado los beneficios. Y dijo, yo tengo que llevarlo a los enfermos. Yo tengo que enseñar a personas que tienen dolor, a personas que tienen dificultades. Tengo que enseñarles esto porque creo que les puede ayudar. Y entonces se fue a la Universidad de Massachusetts, se fue a lo que se llama Departamento de Ciencias de la Conducta, Behavioral Sciences, y dijo, me gustaría montar una clínica de reducción del estrés. Creo que esta sociedad está muy estresada, creo que podría venir bien. Mi experiencia es muy buena a nivel personal. El doctor Benson lleva tiempo trabajando en Boston también en esto y ha tenido resultados muy satisfactorios. ¿Por qué no montamos esto? Y montaron una clínica y empezaron a aplicar el mindfulness para la reducción del estrés. Por eso se llama MBSR, que quiere decir Mindfulness Based Stress Reduction. ¿En qué consiste el tema? Consiste en una cosa muy sencilla. Fijaros, aquí he utilizado otros colores, pero voy a usar unos colores que se ve tal vez mejor. Si yo pongo el color amarillo aquí y el color azul aquí y los junto, ¿qué color veríais? Verde. ¿Verdad que en el verde no distinguís el amarillo y el azul? Pero ¿a qué sabéis que está el amarillo y el azul? Pues lo que se llama colapso de onda, esto procede de la física cuántica. El dolor es consustancial con la vida humana. Pierdes un ser querido, ¿cómo no te va a doler? Te roban el coche, ¿cómo no te va a doler? A mí me lo robaron 2 veces y aquello dolió. Pierdes el trabajo, ¿cómo no te va a doler? Cuando hay gente que se acerca y dice, hombre, no es para tanto, que te pase a ti. No es para tanto. Oye, ¿qué te pasa a ti? Pero entonces digamos que eso puede ser el color amarillo, pero se añade una cosa que es el color azul, que es el parloteo mental, y que no nos damos cuenta de que se está añadiendo porque ocurre por debajo de la conciencia. Y de repente has perdido el trabajo y ya no vales nada. Has perdido un ser querido y ya tu vida no tiene sentido. Te han robado el coche y ya la gente es mala. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Como ocurre por debajo de la conciencia, uno no lo entiende, no sabe lo que le está pasando. Lo que hace el mindfulness es separar la onda. El dolor tiene que estar, es parte de nuestra naturaleza, pero el sufrimiento es una creación de la mente humana. Este es otro de mis maestros, el profesor Judson Brewer. Él trabaja en la Universidad de Massachusetts, es una persona maravillosa, además un extraordinario, toca maravillosamente el violín. Y ha descubierto algo sumamente interesante con la práctica del mindfulness. Esto lo he sacado del libro, lo voy a describir. ¿Quién de vosotras no ha tenido la siguiente experiencia? Va en su coche
y de repente llega donde tenía que llegar, pero no sabe cómo ha llegado. ¿Me entendéis? Va en piloto automático. Pensando tal cual. Y ¿verdad que es una cosa llamativa? Como si alguien te estuviera conduciendo el coche. Hubo una serie de investigadores que descubrieron que hay un circuito, que es el circuito DFN, la red neuronal por defecto, Default Network, que se encarga de actuar como piloto automático. Pero este circuito tiene un problema. El problema es que cuando estás en piloto automático, primero, la posibilidad de tener un accidente se multiplica muchísimo. Y segundo, que este piloto automático es lo que se llama the wandering mind, la mente que divaga, y que es la fuente de la infelicidad. Estar en piloto automático. Estar en piloto automático. ¿Cuándo uno está en piloto automático? Uno está en piloto automático cuando en una conversación dejas la cara puesta y te llevas la olla a Camboya. La cara la dejas, estás en piloto automático. Entonces la persona ve que tú la miras, pero sabe que no estás ahí. No sabe dónde estás, pero sabe que ahí no estás. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, eso que se llama the wandering mind, dice, the wandering mind is an unhappy mind. La mente que divaga es una mente no feliz. No podemos entrar en la construcción del yo porque nos llevaría mucho tiempo, pero es interesante que sepáis que la práctica del mindfulness interfiere directamente en este circuito. Interfiere en este circuito. Por ejemplo, nosotros comemos automáticamente. Nosotros no comemos con el cuerpo, comemos con la mente. Es como si el tenedor o la cuchara tuvieran vida propia. ¿Sabéis? O sea, según ya te está entrando el bocadito, ya el tenedor se está lanzando por el otro. Y luego, cuando uno ha comido, dices, me he pasado. Sí, pero es que nos pasamos una y otra vez, porque vamos en piloto automático. Bien, esto es una de las razones, por cierto, de la obesidad y además incrementa la ansiedad. Bueno, pues lo que demostró el doctor Judson Brewer con una serie de experimentos elegantísimos es que cuando nosotros nos abrimos a este espacio de sosiego, de paz y de tranquilidad, empezamos a interferir con ese circuito. La ventaja es que el circuito automático está a su vez interfiriendo con un circuito importantísimo para mantener la atención, para aprender, para estar concentrado y para darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Este es el otro circuito que se llama Red Ejecutiva Central o Zen. El Zen es el que te ayuda a enterarte de qué va la cosa. Si alguien te está hablando, estar captando lo que de verdad te dice. Si estás ante un problema, entender de verdad de qué va el problema. Pero si uno tiene activado el circuito automático, entonces no se está enterando. Está captando muy poca información, aunque se cree que la está captando toda. Pues uno de los grandes hallazgos de Judson Brewer ha sido que la práctica del mindfulness, la de estos espacios de silencio, de paz y de tranquilidad, no solo interfieren en el circuito automático, en la red por defecto, sino que potencian el otro sistema. ¿Esto cómo se ve? Esto se utiliza fundamentalmente electroencefalografía muy precisa, se utilizan técnicas de resonancia funcional magnética que permite de alguna manera ver la mayor o menor actividad de esas zonas. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.